Buenas, este es el primer capítulo de Evangelizando las Redes, en el cual estamos un grupo aquí con un proyecto muy bueno, en el cual queremos sacar lo mejor del Evangelio, que es que se conozca a Dios. Y tenemos una visita muy grata, la cual ha marcado mucho Filadelfia. Ha sido responsable de Barcelona, Mallorca, Asturias, actual pastor de la Iglesia Madre de Santander. Tenemos al pastor Miguelín, conocido como el Miguelín de Asturias, y lo tenemos con nosotros y es un verdadero privilegio, y en el que en este tiempo pensamos hacer unas preguntas para edificación de los jóvenes y de los oyentes. Pastor, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Teníamos nosotros la pregunta de que usted ha predicado a gente humilde por todas partes de España, pero sabemos que del congreso que se celebró en Valencia con gitanos ilustres de toda España, desde profesores hasta eurodiputados, ¿cómo Dios movió los hilos para que se diese en esa situación? Bueno, creo que buenas tardes primeramente a todos. Creo que vamos a centrar todas estas preguntas y aún todas las respuestas, vamos a centrarlas en tratar no tanto de que me conozcan a mí, sino de que vean la obra de Dios en un hombre. Y primeramente, para responder a esto, tengo que deciros que yo nací en una cuadra, que no tengo los estudios primarios, que aprendí a escribir y a leer con la Biblia, y que os puedo decir que desde los 20 años que Dios me llamó hasta el día de hoy, que tengo 61, estamos sirviendo a Dios. El Dios que no hace diferencia de personas, que me entusiasma que comience el Señor con su mensaje anunciando, dando la prioridad a unos pastores que velaban por sus ovejas en la noche. Y a esos se les apareció un resplandor rodeado de ángeles, donde el mensaje de salvación les fue anunciado de que el Cristo había nacido. Pero también podemos ver que hay hombres ilustres como eran los magos de Oriente, los que estudiaban las estrellas. Eso era la astronomía. Y en esa astronomía Dios sabe hablar al astrónomo con las estrellas y al pescador con los peces, como a Pedro con aquellas monedas que estaban dentro del vientre de un pez. La historia continúa hasta nuestros días y sigue utilizando a personas simples y sencillas como yo para poder llegar y darle gracias a Dios de poder alcanzar a la gente humilde, necesitada, y poder alcanzar a la gente con conocimiento, a la gente que quiero notificaros que aún la propia Universidad de Santander me ha enviado una invitación para poderles predicar. Entonces, tengo que decir, la historia que él comenzó sigue, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que a mí se me ha dado la oportunidad de predicar en Chabolas y se me ha dado la oportunidad de predicar en palacios de congresos de diferentes lugares de España. Pero esto es todo porque Dios tiene alcance para la persona más humilde y para la persona que tiene más conocimiento. Qué bueno. Vale, pues Larón tenía una pregunta también que hacerle, la cual nos interesa mucho. Lo que le quería preguntar, pastor,
que es lo que ayer, hablando con los hermanos, también me surgió en la cabeza, me gustaría saber de primera mano de usted, que ha sido el pastor de esa famosa carpa de salvación, ¿qué es lo que ocurrió allí? ¿Cómo había ese cambio en las vidas, en las almas? ¿Cómo tenían el encuentro con el Espíritu Santo? ¿Cómo surgían milagros y maravillas? Y nos gustaría que nos cuente usted qué es lo que surgía allí, lo que usted sienta y qué es lo que surgía allí, pastor. Bueno, quisiera abreviarlo para que esto sea algo, digamos, unos brochazos para que se pueda contemplar con ese pincel de la palabra de Dios, poder descifrar lo que ustedes entienden con pocas palabras. Yo les puedo decir que hace 18 años cumplimos este año de que seguimos con la carpa de la salvación. Amén. Qué bueno. Donde hemos visto miles de personas venir al Señor, desde hombres japoneses caer al suelo fulminados por la gloria de Dios, aceptando a Dios como Salvador de su alma. Hemos contemplado como paralíticos se han levantado en la carpa de la salvación y están grabados varios de esos milagros. Hemos contemplado como tumores han desaparecido de los ojos de una mujer que tenía solo un 5% de visión en uno de sus ojos y el 100% perdido del ojo izquierdo y solo un 5% de visión en el ojo derecho. 2 tumores con ramificaciones. Solamente orar por ella, al día siguiente yo no permití que se dara testimonio hasta el día siguiente. Esto fue en Valencia, en Liria, y allí fue donde ciertamente vino con su padre, vino con los resultados del médico, lo daron por incomprensible y la palabra no se atrevieron a escribir milagro, pero recuperó la vista por completo. No solamente salvación para gente de diferentes países, incluso musulmanes han aceptado a Jesús como Salvador de su alma, reconociéndole como Dios. Qué bien. Y hemos visto miles de personas restauradas. Y sí os tengo que decir que desde hace 18 años estoy en la guerra más grande de toda mi vida, física, corporal, anímica, mental y espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que salva almas es sabio. El salvar almas, el estar ocupados en la salvación de las almas, es el mayor anhelo de mi vida. El mayor anhelo de mi vida no es tener cuidado de cientos o miles de pastores. El gran anhelo de mi vida no es tener especial cuidado de una iglesia y atenderla, puesto que ya lo he hecho por 20 años como pastor. Pero tengo un gran anhelo y es alcanzar a la gente que no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios ha encontrado la salvación en medio de un gran naufragio. Bueno. Así que es una experiencia, os puedo decir, creo que es lo más glorioso que yo estoy viviendo a lo largo de mi vida en medio de la carpa de la salvación. Hay un ambiente diferente. No es el ambiente de una convención, no es un ambiente de un retiro, no es un ambiente de una iglesia, es un ambiente de restauración, de recuperación, de retorno a la casa, y donde hay un llamado siempre, el retorno al hogar, donde en la casa del Padre hay abundancia de pan. Amén. Qué bien. Como he mencionado este milagro,
A lo largo de su trayectoria yo creo que ha tenido muchos milagros, pero desde hace un tiempo ya ha resaltado un milagro que hizo hace unos años de una niña que estaba paralítica en silla de ruedas, que le usó el Espíritu Santo en ese momento para sanarla. ¿Qué experimentó al ver esa sanación? Porque yo me imagino que sería en la fe un refuerzo impresionante y ver a Dios de esa manera tiene que ser algo incalculable. Bueno, yo he estado en el Hospital 12 de Octubre y he tenido la oportunidad de ver a un neurólogo donde una operación fue dirigida por 17 neurocirujanos que estaban en 17 países diferentes. Pero las manos estaban aquí y el cerebro del que operaba estaba en Houston. Y se estaba operando por la máquina, por una máquina. Pero aquí estaban las manos en el 12 de octubre en un hospital muy reconocido de Madrid y creo que del mundo. Y he podido ver cómo salió un médico por un familiar mío que gracias a la misericordia de Dios sigue vivo, pero yo vi la derrota de un hombre, el fracaso de un hombre y la frustración de un hombre por ver fracasar a la ciencia de no poder llegar a darle solución a la persona que estaban interviniendo. Aquel hombre salió, lo digo con el máximo respeto, con las manos o con los guantes manchados de sangre y aun la ropa manchada de sangre y con lágrimas en los ojos pudo decir: lo siento, no hemos podido hacer nada. Y de la forma que morirá esta criatura será tan extraordinariamente... se quedó sin palabras, pero será tan horrenda que probablemente los ojos oculares le serán explotados en las cuencas de sus ojos. He visto el fracaso de la ciencia, pero también he visto el éxito cuando ha salido un cirujano y ha visto el éxito y ha dado la enhorabuena a familias, a muchos de nosotros, la satisfacción de haber sido usadas sus manos con unos bisturís en diferentes hospitales y ver el éxito. Bueno, pues creo que esa satisfacción es la que puede estimular a un cirujano a seguir luchando. Lo que ocurre es que en esta clínica, en la clínica del alma, y así me gustaría que se llamara a la iglesia evangélica, la clínica del alma, donde se solucionan los problemas, donde la psiquiatría, los psiquiatras, los psicólogos no tienen alcance. Tenemos a un Dios que no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La satisfacción de un simple médico, de poder contemplar la imposibilidad de una niña paralítica de nacimiento, pedir permiso a la familia, porque no me gusta jugar con los sentimientos y especialmente de niñas que están dañadas en su moral y frustradas por su condición, porque no han podido jugar como las demás, no han podido vestirse como otras. La satisfacción es de tomarla de las manos y ver al médico de los médicos cómo Dios hizo el milagro para que esa niña, al ponerse de pies, la gente se desmayaba de su familia, de ver la emoción tan terrible.
Y no solo comenzar a andar, sino a correr de mi mano y de la mano de otros hombres de Dios que estaban conmigo. Y os puedo decir, esto ha sido repetido en diferentes lugares, porque me gustaría solamente mencionar 2 en menos de 1 minuto. Pero hay un hombre, siervo de Dios, él es de Granada, y en una de las carpas de la salvación tuvimos la oportunidad de que él dijera: necesito que ores por mí. Y estando como paralítico en una silla de ruedas y teniendo 4 tumores en la cabeza, orar por él, pegar un brinco, salir de la silla de ruedas. Y no es que lo tienen que creer, lo pueden ver. Está grabado. Él vive, se llama José, es obrero de Dios en Granada. Y él cuenta cómo los 4 tumores desaparecieron de su cabeza y cómo él recuperó por completo la movilidad, cómo oían mis yernos que estaban a su lado, cómo los huesos crujían porque se estaban colocando en su lugar. Así que os cuento de otra mujer en La Coruña, que ella es de Santiago de Compostela, donde ella llevaba años en silla de ruedas, el tratamiento era muy costoso y donde ciertamente los que apuestan por Dios, creo que no perderán nunca. Y apostando por él, yo oré por aquella mujer que la trajeron en silla de ruedas en la carpa de la salvación en La Coruña, pueden verlo, y verán cómo yo me tiro a los pies, a los tobillos de esta mujer, toco sus tobillos, comienzan a enderezarse, las zapatillas se salen, la madre comienza a gritar, las 2 hijas salen gritando, una de ellas se iba a casar, la madre tenía esclerosis múltiple degenerativa, tenía la médula partida por 3 sitios y había sufrido la poliomielitis. Esta mujer se le habían torcido todos sus dedos, se habían deformado y se ensayaba para poder echar las almendras porque se casaba su hija, y para echar las almendras se ensayaba con las manos para dejarlas caer a los pies de su niña. Pero sabéis, al mes siguiente su niña se casaba y no le tiró las almendras en los pies. Ella se levantó, andó, corrió, se sanó y las almendras cayeron de las manos de su madre en la cabeza de su hija. Gloria a Dios. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Impresionante. Aparte de, perdón, que le corte, aparte del milagro físico que supone esa persona, me quiero imaginar el milagro mental a las personas que le rodean a esa persona, porque ver que alguien anda y es discapacitado y verlo tiene que ser un refuerzo impresionante a la mente. Esas personas se convirtieron, tienen que tener un seguimiento increíble de Dios al ver eso. Una buena pregunta. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sabéis que en un lugar donde había muchos milagros, que era Samaria, y Felipe, el evangelista, estaba predicando, donde había multitud de milagros y señales y prodigios. Sabéis que cuando vino el etíope a adorar a Jerusalén, ¿sabéis que Felipe no se quiso llevar al etíope a que viera milagros? Sino que más bien les puso la palabra de Dios, y con la palabra de Dios les fue suficiente para pedir el bautismo. Qué bueno. La fe no viene por el ver, la fe viene por el oír. Muy bien. Qué bueno. Y el oír la palabra de Dios. El ver milagros, os puedo decir, y lo digo en la presencia de Dios, puedo dar nombres, lo que ocurre es que no conviene, ¿vale? Pero en privado yo puedo dar nombres.
Yo he orado por una persona muerta y Dios la resucitó. Amén. Gloria a Dios. No puedo especificar mucho, me han aconsejado los hermanos allegados, pero sí os digo en la presencia del Señor, en una quimera mataron a un hombre. Él llegó con vida al hospital, tenía un tubo en la cabeza, estaba entubado desde la cabeza, entubado en la boca, tenía la traqueotomía hecha y tenía todos los cables, era increíble, estaba lleno de golpes, fue impresionante y no quiero especificar nada más, sino solamente deciros que lo llamé por su nombre, este hombre respondió y os puedo decir en el nombre del Señor que le dije: tú ves la condición en la que estás, si me estás escuchando, apriétame la mano. Y él me apretó la mano con fuerza y yo le dije por su nombre: ¿quieres reconciliarte con Dios? Puesto que años atrás este hombre había conocido al Señor. Y yo le dije: si quieres reconciliarte con Dios, apriétame la mano. No me apretó la mano una vez, sino 2 veces, porque quería reconciliarse con Dios. Oré por él y al instante de orar por él, de haber recibido el perdón de sus pecados, instantáneamente se arrancó el tubo de la cabeza. Se arrancó el tubo que estaba entubado. Rápidamente, cuidados intensivos en Oviedo. Nos tuvieron que echar de cuidados intensivos porque todos los médicos que había se acumularon en aquel lugar, nos expulsaron de cuidados intensivos y la verdad es que aquello nos sorprendió y uno de los que venían conmigo nos dijeron: son gente que no conoce a Dios y si le pasa algo a él, corremos peligro nosotros. La verdad, como hombre sentí temor y nos marchamos del hospital. Fui a la reunión que había y oí que él no había fallecido, pero al día siguiente yo tomé fuerzas de debilidad y fui a aquel lugar, al hospital de Oviedo, para responderte esta pregunta porque es importantísima. Cuando yo llego al hospital se abrió la puerta y había 2 hombres muy importantes. Era el padre de este hombre que estaba muerto, y ahora les diré por qué, y estaba también un hombre muy querido y muy amado en Asturias, el cual soluciona problemas cuando los hay en medio de nuestro pueblo. Entonces me señaló estando yo en el ascensor y dijo: este es. Y dije yo: ¿quién soy yo? El corazón me latía muy rápido y aquel hombre respondió: el Padre, este es el hombre del milagro. Y yo dije: sí, yo soy. Entonces, simplemente, amigos que me escucháis, me gustaría estimularos con estas palabras. Yo le pregunté: ¿qué ha pasado? Y él me dijo: no hay palabras, tienes que entrar a ver a mi hijo. Y yo entré, y cuando yo lo vi, estaba sentado y tan solamente con el gotero. Aquel hombre apenas podía hablar, pero levantó una de sus manos en señal de que quería abrazarme. Y al querer abrazarme, le abracé y me susurró: dile a mi padre que no hay ningún arreglo, que no arregle nada, porque Dios ha hecho un milagro dándome la vida y yo quiero agradecérselo perdonando a los agresores. Qué bueno, qué bueno. Ese fue el verdadero milagro. Cuando yo salí fuera,
le referí las palabras de su hijo y le dije, su hijo ha dicho que usted no arregle nada, que él perdona porque Dios le ha devuelto la vida. Y yo le pregunté, ¿por qué él me ha dicho que le ha devuelto la vida? Dice, ¿te daste cuenta que tuvisteis que salir muy rápido? Sí. ¿No te daste cuenta que tú te cruzaste con la directora de equipo de cuidados intensivos? Yo la conocía. Y yo le dije, sí, recuerdo, además me choqué contra ella. Dice, ¿sabes por qué salía a tal velocidad ella? Porque me había notificado de que mi hijo tenía muerte cerebral. Y era para desconectarlo inmediatamente porque mi hijo había muerto. Y cuando tú entraste, no sé lo que hiciste, porque me lo han contado los dos que iban contigo, pero quiero que sepas que mi hijo volvió a la vida. No he entrado a verlo. Es muy difícil lo que mi hijo ha pedido a través de ti, que yo no haga nada. Pero si mi hijo ha dicho que los perdona, yo respeto la palabra de mi hijo y eso se va a llevar adelante. Y ahora respondo a tu pregunta. ¿Cuántos se convirtieron por aquel milagro? ¿Cuántas personas, aquel muerto resucitado, el padre, la familia, sería lo normal que todos hubieran venido a entregarse a Dios? Ni tan siquiera el resucitado, solo allí conmigo, aceptó al Señor, pero no volvió a darle las gracias, ni ninguno vino a la iglesia a reconciliarse con Dios. Quiero decir que los milagros no salvan. La mente te confunde y las palabras a veces se tergiversan, pensando que ha sido una casualidad, un caso único, que ha acontecido algo extraordinario, pero muy extraño, y cuando no hay explicación, yo tengo que deciros, los milagros existen, pero los milagros no cambian. Lo que sí cambia es la palabra de Dios. Por eso, cuando hay un pasaje del rico y Lázaro, dice el rico, envía a Lázaro a mis 5 hermanos para que les predique y les hable. Y Abraham le respondió, si no creen, porque ahí tienen a Abraham y a mis siervos para que les prediquen. Y él dijo, no, si uno se levantare de entre los muertos, entonces se convertirán para que no vengan a este lugar de tormento. Y tuvo que responder el padre Abraham, si no se persuadieren por el mensaje de la palabra, tampoco se persuadirán, aunque uno se levantare de entre los muertos. Por lo tanto, tengo que decirles, yo creo en el poder de la palabra para convertir a una persona, para transformar a una persona, y puede cambiar un drogadicto en uno de sus siervos, y puede cambiar a una esclava en una reina, y puede cambiar tu condición de pobreza, de la escasez, solo echar la red a la derecha y simplemente llega la abundancia. Ese es el Dios que yo te hablo, y si tu Dios está muerto, prueba el mío. Mi Dios vive. Amén. Amén. Y bueno, pastor, una pregunta que a mí me ha surgido ahora mismo, que usted ha hablado de que últimamente ha tenido problemas de condiciones físicas y condiciones así. Yo quisiera saber si usted podría darnos a todos los oyentes y a los que estamos aquí presentes, que cuando la situación no sea la más favorecida, de dónde tenemos que sacar las fuerzas, en quién debemos confiar, cuál debe ser nuestra oración. Muy bonita,
muy bonita. La Biblia dice, el apóstol San Pablo, el cual tenía un gravísimo problema, y por cierto, se cree fielmente, esto dicen los teólogos, que era un problema físico de enfermedad. Y dice el apóstol San Pablo que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy verdaderamente fuerte. Cuando nuestra humanidad se debilita, reconocemos lo que verdaderamente somos. Y cuando reconocemos lo que verdaderamente somos, os tengo que decir esta frase que dice el apóstol San Pablo. Dice, pero todo esto aconteció para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en aquel que nos libró, que nos libra y que nos librará de tan grande muerte. Es decir, la pérdida de la confianza en uno mismo es el principio de la dependencia de Dios. El que depende de Dios para recibir una transformación extraordinaria, respondo muy directamente a tu pregunta, para recibir una transformación, Jacob tuvo que ser descoyuntado. La forma de caminar cambió, la velocidad disminuyó. Aprendió a caminar con las ovejas recién paridas, con las más débiles. Pero ahí es donde el nombre es transformado y cambiado de Jacob a Israel. Creo que cuanta más gloria quiera Dios derramar en un hombre, que se prepare no para el sufrimiento, sino que se prepare a recibir el trato de Dios, porque son más agradables los azotes de Dios que los besos de Judas. Bueno. Dios nunca te dejará secuelas, pero sí te dejará cicatrices para que sean las medallas conmemorativas de lo que realmente Dios ha hecho contigo. Por lo tanto, yo prefiero vivir en la condición que estoy, con la gloria que estoy recibiendo personalmente, que vivir de otra manera. Prefiero estar perniquebrado, y perniquebrado, por si alguien no lo sabe, es el pastor el que golpea la pierna de la oveja para que el propio hueso se casque, y luego, una vez entablillada la pierna de la oveja, la oveja ha perdido velocidad, pero nunca ha estado tan cerca de su pastor. La oveja ha perdido la lozanía de su forma de andar, pero nunca ha estado tan cerca del rebaño. Así que la Biblia dice, ¿cómo es el texto? Hermosas, no recuerdo el texto, son las heridas del que ama. Creo que lo que les estoy hablando de toda mi vida en palabras con un pequeño velo, para que el que tenga discernimiento del Espíritu pueda comprobar que no hay nada más hermoso en este mundo como ser tratado por Dios. Amén. No pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al premio del supremo llamamiento. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Hay más gloria
delante que la que hemos dejado atrás. Y a pesar de todos los medios de información, que solo son anuncios de caos y de catástrofes, yo quiero daros el anuncio: la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Preparémonos todos juntos, porque ciertamente la Iglesia va de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. Amén. Amén. La verdad es que es una tarde estupenda la cual estamos realizando en este local, pero qué bendición estamos recibiendo los que estamos aquí, y esperamos que también los que están detrás de estas redes, que creo que ha sido una maravillosa idea, genial por los jovencitos que Dios ha puesto en el corazón. Amén. Este programa, porque creo que las redes sociales son muy importantes para el tiempo que estamos viviendo. Amén. Y detrás de las cámaras, ustedes no lo ven, pero hay tres jovencitos: está Esteban, está Diego y está Charlie, los cuales están produciendo por detrás de las cámaras. Hablar de mi pastor Miguel es hablar de alguien yo me crié con sus mensajes, escuchando. Yo me acuerdo que tenía 15 años y tenía un Walkman donde tenía yo cintas y escuchaba sus mensajes. Lo que me llama la atención que ha pasado el tiempo y sigue fresco. Pero hoy hemos presentado al hermano Miguel, porque no hace falta que hoy le presentemos, porque España y el extranjero y muchos países le conocen. Pero me ha encantado algo de que ha presentado al Dios que tocó su corazón. Porque lo más importante de los que se van a sentar aquí, pastor, es lo que tienen dentro, del que vive en el corazón. Porque es una gracia lo que Dios nos ha dado, de que el Dios unigénito, el Dios grande, se haya acordado de nosotros. Amén. Por lo tanto, ¿de qué no tenemos que vanagloriar? Si os tenéis que vanagloriar es en esto, en conocerle a Él. Y creo que has presentado muy bien a este Jesús. Y yo te voy a hacer una pregunta. Y ya para finalizar, porque creo que estos programas tienen que ser cortos y certeros. Y creo que es porque nos quedaríamos aquí mucho tiempo, porque aquí, sí o no, hay presencia del Señor. Amén. Y te voy a hacer una pregunta, pastor. Si volvieras a nacer, ¿volverías a conocerle? Volvería a dedicarme para Él todos los días de mi vida, si volviera a nacer. Dediqué mi vida desde los 6 años hasta ahora, 55 años. Y tengo más anhelo ahora que nunca en mi vida por servirle. Y si en algo mi vida sirve para Él, me gustaría que cuente conmigo. Amén. Me ofrezco voluntariamente. A mí no me tiene que obligar, solamente me tiene que mandar, porque Él es mi Padre y no hay nadie quien le ame y no le sirva. Querido oyente que nos estáis en esta tarde, estamos quebrantados. Aleluya. Porque creo que la presencia del Señor es tan grande, el Dios que te estamos presentando, que si hoy hay alguna persona que no tiene a Dios en su corazón, Gloria. sería el mejor trato, el mejor negocio que podrías hacer. Lo creo. No pierdes nada aceptando al Señor, vas a ganar mucho. Creo que es tan genial Dios, es tan sorprendente, que cada día que yo me levanto, yo soy siervo de Dios, pero que no hace falta ser siervo para lo que te voy a decir. Cualquiera que tiene a Dios en el corazón, cada día es una aventura nueva. Amén. Amén. Y hoy tenemos el privilegio de tener a este varón de Dios en medio de nosotros, Bendito seas, Padre. con estas experiencias. Pero estoy seguro de que Él no quiere experiencias. Él quiere tener al Dios de las experiencias. Por lo tanto, queremos darte las gracias
Pastor, Aleluya. por esta gran tarde que Dios nos ha regalado de tu compañía, de estar en medio. No te ha importado dejar todo en esta tarde, no para bendecirnos a nosotros, sino para bendecir a los oyentes que están detrás de cámara. Así que nos despedimos de este programa. Despídete, pastor. Sí, quisiera terminar diciendo que la nueva plataforma, el nuevo púlpito que yo jamás había soñado para poder alcanzar a tanta gente, porque Dios me prometió que yo predicaría a miles de personas. Qué bien. Pero nunca había soñado que el primer día que yo prediqué, después de haber salido de 2 meses y medio del COVID, el primer día que yo prediqué, hubo 65.000 conexiones a nivel mundial. Por lo tanto, aprovechar estas plataformas. Alguno puede ver lo insignificante el predicar desde un móvil, pero yo os animo, y animo a las personas que son de mi edad y mayores. Vamos a actualizarnos ante el mundo que tenemos delante, porque tenemos una juventud llena de anhelo. Amén. Que los alcances, los métodos y las formas de nuestro Dios son estrategias. Y os puedo decir que la gran mayoría de juventud hoy no desea púlpitos. Lo que desea es agradar a Dios, y ellos saben que pueden alcanzar a más personas por los medios de información como es YouTube, como puede ser el Zoom, y tantos medios que hay están a nuestro alcance. Aprovechémoslos porque están en nuestras manos, y os doy las gracias por comenzar. Jóvenes, os animo. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña la mente y conoce el intento del corazón. Cuando tú has orado, has presentado con un nombre ya este primer programa: Evangelizando las redes. Me ha impresionado cuando lo has mencionado. Evangelizando las redes. Las redes no necesitan evangelismo, pero es por medio de las redes que Dios está tocando casas, matrimonios, hogares. Va a tratar con tu depresión, con tu matrimonio, con tu economía, con tu problema, con tu ministerio. Y yo te digo, lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Bien fácil, pocos gramos, y alcanzando al mundo entero. Evangelizando en las redes a la gente necesitada. Amén. Dios os bendiga mucho. Bueno, pues hemos finalizado este programa. Si Dios quiere, en breve anunciaremos el próximo programa y quién va a estar también evangelizando las redes. Que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo programa. Bendiciones. Amén.